Les voy a pedir que abrimos las Biblias, quien tiene Biblia y si no, en sus teléfonos, en el capítulo 9 de Lucas. Hoy vamos a hablar sobre el versículo 23. Capítulo 9 de Lucas, versículo 23. Y lo voy a leer. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay traducciones que también, en vez de venir en pos de mí, dicen: si quieren algunos ser mis discípulos. Entonces, yo quiero que hablemos hoy sobre ese versículo para entender bien lo que Cristo quiso decir y sobre todo para entender bien qué significa llevar la cruz o tomar la cruz, porque aquí lo que Cristo está diciendo, que si uno quiere ser su discípulo, si uno quiere ir detrás de Cristo, siguiéndole en el camino que Cristo va, pues tiene que hacer estas dos cosas: negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. Y yo me estaba preguntando hace tiempo qué significa tomar la cruz, porque no lo entendía. Me puse a estudiar y aquí estoy hoy compartiendo con vosotros lo que el Señor me ha revelado y me ha iluminado para entender. Primeramente quiero decir que hay mucho malentendimiento sobre llevar la cruz. Hay mucha gente que habla de llevar la cruz, pero en un contexto erróneo, sobre todo por creencias populares, por una manera de hablar y decir, como por ejemplo, hay unos que dicen: me ha tocado esa enfermedad grave y esa es mi cruz. No puedo hacer nada, tengo que llevarla. Es como resignarse delante de una situación sin salida, imposible de resolver. Es lo que me toca en la vida y no puedo hacer nada. Esa es mi cruz. Otro, había uno en nuestro pueblo, en Rumanía, había uno que decía: mi suegra es mi cruz. Me casé con esa mujer que es mi esposa y la quiero, la amo, todo bien, pero mi suegra es un infierno, no puedo con ella y esa es mi cruz. Era como decir que no puede hacer nada en contra de algo que le toca sin querer, ¿no? También entender la cruz se ha distorsionado por algunas religiones que enseñaban teología errónea, ¿no? Doctrinas que representaban a un Dios cruel, a un Dios que impone las cosas, a un Dios que castiga, a un Dios que pide penitencia. Tengo que llevar mi cruz. En la mente de esa gente dice, para ellos la cruz representa un dolor, un sufrimiento que Dios impone en nuestra vida y nosotros no podemos hacer nada, es su voluntad. Obedecemos a la voluntad de Dios, llevamos esa cruz dolorosa, nuestro sufrimiento en nuestra vida y no hay manera de evitarlo. Es como un fatalismo, es como una ser víctima, ¿no? De un Dios que te impone un sufrimiento que Él quiere para ti. Dios nos castiga, dicen algunos, y confunden una prueba que Dios te da en la vida para testar tu fe, la confunden con un castigo. He hecho algo malo, entonces Dios me ha castigado con esto y me toca y tengo que llevarlo. No tengo poder de rechazar, no puedo poder de cambiar nada. Es la voluntad de Dios. Y mucha gente es así. Incluso muchos tienen como un miedo del cristianismo, porque si vemos en este versículo, ¿qué dice Cristo? Dice: si tú quieres venir en pos de mí, tienes que llevar tu cruz. Entonces, por miedo a esa cruz, mucha gente dice: pues yo no quiero seguir a Cristo, porque Él me pondrá encima una cruz que representa dolor, sufrimiento, cosas malas que tengo que aguantar sin poder parar nada. Y no quieren, rechazan el cristianismo por miedo a esa cruz que solamente los cristianos tenemos que llevar, ¿no?
Si soy cristiano, tengo mi cruz. Si no soy cristiano, soy libre, sin cruz, sin nada, hago mi voluntad, vivo como yo quiero, Dios no me puede imponer nada. Entonces muchos tienen ese miedo. Y cuando le hablamos de Cristo, no, 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 no me hables, ni quieren escuchar, porque desde pequeño ha aprendido esto, que cristianismo igual una cruz pesada y dolorosa, un sufrimiento que se está reservado solamente por los cristianos. Entonces, yo también he tenido agua, lo estoy. Yo también he tenido este malentendido porque vengo de un país ortodoxo donde así se enseña que Dios castiga, que Dios quiere penitencia, que el sufrimiento en la vida es la cruz de uno, y me costó mucho entender que no es así. Entonces, para empezar, quiero que tengamos muy claro, la cruz no es un sufrimiento que no podemos evitar. Tampoco somos víctimas de un Dios cruel que nos quiere castigar. Tampoco somos, como decir, engañados por un Dios que nos llama prometiendo cosas buenas y al final sale que no, que es la vida dolorosa de un cristiano. No, nada de esto. Entonces, ¿qué es? Tenemos que entender muy bien qué significa llevar la cruz para que podamos seguir a Cristo, porque Él dice muy claramente, si tú me quieres seguir, tienes que llevar tu cruz. No hay otra opción. Cristo no dice, hay esa posibilidad y si quieres sí, si quieres no. Si me quieres seguir, llevas tu cruz y punto. Pues volvamos al versículo y lo tomamos así poco a poco. A ver, ¿qué dice Cristo de verdad? Primera vez dice, si alguien quiere. Desde el principio es una decisión que tenemos que tomar. ¿Queremos o no queremos seguir a Cristo? Porque muchos dicen no quiero y hasta aquí se acaba para ellos. Pero si yo quiero, y ese es otro sermón, ¿por qué queremos seguir a Cristo? No hablamos hoy de nuestros motivos, pero de alguna forma sentimos este llamado de Cristo y sí queremos seguirle. Entonces, para seguir a Cristo significa que vamos detrás de Él. Por donde Él va, por ahí también yo voy. Él es nuestro líder y yo voy detrás de Él en un camino desconocido. Yo no sé dónde me llevará. Donde va Cristo, ahí voy yo también. Y tengo dos cosas que obedecer. Negarme a mí mismo y tomar mi cruz. Y también lo que dice muy importante, cada día. Habíamos hablado hoy en la escuela sabática exactamente sobre esto, que no decidimos seguir a Cristo una vez en nuestra vida y ahí vamos en ese camino, sino en cambio Cristo mismo dice, tienes que volver a decidir esto cada día. Imaginémonos un estudiante o un joven que va a la universidad para estudiar, no quiere elegir su carrera. Entonces, él está pensando, ¿voy a medicina o voy a estudiar derecho? Y una vez que toma su decisión, dice, este es mi rumbo en la vida, voy a ser médico, ¿no? Voy a la universidad de medicina y voy estudiando, pero cada día tengo que despertarme con el deseo de seguir estudiando, aunque sea difícil, aunque tenga exámenes duros, aunque no me guste el profesor, aunque no sé qué, cada día tengo que decidir otra vez si quiero seguir en este camino, porque hay muchos que después de 2 años de estudiar dicen, pues me he equivocado, ya no quiero ser médico o no me gusta o no puedo seguir porque es muy difícil y renuncian. Así pasa también con los cristianos. Después de ser cristianos unos cuantos años, empiezan a darse cuenta que se han equivocado. Por algún motivo quieren volver al Egipto como hacía el pueblo de Israel, ¿no? Andaban por el desierto desde años y años y decían, pues me gustaba más de la otra vida. Así somos a veces y tenemos que tomar esa decisión a diario.
Em, Cristo no nos llama a algo que Él no hace. Cristo no dice, vete por ese camino y ya verás qué te espera. Dice, sígueme. Por donde yo voy, por ahí tú también irás. Y lo entendemos mucho mejor si vemos el versículo en su contexto. ¿Qué dice exactamente antes, en el versículo anterior? Cristo explica primero por dónde tiene él que pasar. Y dice, es necesario que el Hijo de Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y inmediatamente después dice, si quieres venir conmigo, pues sígueme. ¿A dónde nos llamaba? A ese camino que él había descrito, ¿no? Un camino que va a una humillación, a un camino doloroso, a un camino de sufrimiento y finalmente a la muerte. Y ahí llamaba también a la gente que lo siga. Pero, muy importante, y no sé cuántos han entendido este mensaje donde dice, y resucitaré el tercer día. Porque ese fue una clave que muchos no habían remarcado en las palabras de Cristo y solo han entendido el camino de la muerte, pero no también de la resurrección. Muchos no lo han seguido, pero algunos sí. Y también el contexto que sigue, los versículos que vienen después, dicen que si uno quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiere perder su vida por causa de mí, éste le salvará. Entonces Cristo no llama aquí, cuando dice sígueme, no llama a vamos a vivir juntos, vamos a pasar juntos por la vida, con los buenos, con los malos. Llama a un cambio radical de una vida anterior a un otro tipo de vida. ¿Y qué dice? Si uno quiere guardar la vida que ahora tiene, le digo que la perderá. Pero si uno quiere dejar esa vida y seguir la otra que yo ofrezco, pues ganará una vida mejor, una vida eterna, ¿no? Es muy interesante remarcar que Cristo habló de esta cruz que tenemos que llevar antes de su muerte. No habló de la cruz que él sufrió. La gente no conocía todavía la cruz de Cristo, no sabía de su sacrificio. Entonces, ¿cómo podrían entender de qué cruz habla? ¿No? Los oyentes de Cristo no sabían nada de sufrimiento en la cruz de Cristo. Entonces, obviamente, él quería decir otra cosa. La gente que escuchaba a Cristo entendían una cosa cuando él decía que tienes que tomar tu cruz. Aquí sí que tenemos que ir un poco a la historia, ver qué significaba la cruz en el tiempo de Cristo. Pues la cruz era prácticamente una forma de morir que se llamaba crucifixión. Y ese tipo de muerte no era para todos y no era la única, pero era destinada solamente a los más desechados de la sociedad. Morían en la cruz los criminales, los esclavos rebeldes que no se sometían a sus dueños. Morían en la cruz los enemigos del Imperio Romano. Todos que hacían actos de rebelión en contra del imperio. Y sobre todo morían que no eran romanos, ciudadanos romanos, porque la crucifixión no era una pena mortal para los ciudadanos. Con pocas excepciones. Por ejemplo, dicen que si un militar no obedecía a su comandante o sus actos en la batalla ponían en peligro a todo el grupo, ¿cómo se llama? La tropa, todo el ejército. Entonces sí que podían someterse o podían ser condenados a la crucifixión, pero normalmente los ciudadanos romanos no recibían ese castigo. ¿Por qué? Porque la crucifixión era
una muerte tanto dolorosa, muy dolorosa. A veces dice que duraba días, horas, muchas horas o incluso días, pero era sobre todo una muerte vergonzosa. El condenado estaba desnudo, estaba desnudado tanto de su ropa y también se le quitaban todos los derechos que tenía antes. Se le quitaba todo lo que tenía, era visto como un maldito, como un desgraciado, como el más bajo en la sociedad. Era un estatuto que nadie quería tener. Entonces, cuando te condenaban a la crucifixión, automáticamente la gente te miraba como al más maldito y desgraciado, aunque antes podías estado, no sé, rico, digamos, pero te quitaban todo, te quitaban tus bienes, tus derechos sociales, incluso tu dignidad humana, y como símbolo de someterse a Roma era este, digamos, escenario que el condenado tenía que llevar su cruz, tenía que llevar una madera que se llama patibulum, creo. Sí, patibulum, ese travesaño que se cruzaba con el palo de la crucifixión, se cruzaba y esa madera el condenado tenía que llevarlo encima. Y iba así todo el camino hasta el lugar de ejecución. Y este era símbolo de someterse a Roma, como que Roma lo había sometido completamente. Entonces era muy vergonzoso. Además de morir en un sufrimiento terrible, era esa vergüenza que el imperio romano imponía a los condenados. Entonces, cuando Jesús ha dicho a sus oyentes que cada uno tiene que tomar su cruz, simplemente escandalizó el mundo, porque ¿qué estaba él pidiendo de la gente? Que sea visto como un condenado a la muerte, que sea visto como a uno que se le quita todo, que sea visto como uno que va a pasar por un sufrimiento terrible, que sea visto a uno que renuncia a todo lo que tiene y que está maldito o visto como maldito. Pero aquí la diferencia era que Cristo no ha dicho, eres condenado por fallo contra el imperio romano. Era como que tienes que decidir tú mismo, condenarte a ti mismo, por los fallos que tienes en contra de la ley de Dios. Porque Cristo estaba predicando el reino de Dios y decía, si uno quiere venir conmigo, ahí donde yo voy, al reino de Dios, pues tú tienes que renunciar a todos tus bienes, a todos tus derechos, a todo respecto de la humanidad, humillarte delante de todos públicamente y seguirme así. Entonces muchos o no han entendido o no han querido seguir en este camino. Poco tiempo después de esto, Cristo sufrió de verdad en su cruz. Y después de la cruz de Cristo, muchos han recibido una iluminación más, han empezado a entender. Mirando a la cruz de Cristo, comparando con lo que Cristo había llamado desde antes, ¿no? Si uno me quiere seguir, que tome su cruz, han empezado a ver un poco de relación entre esto. Entonces, hace mucha importancia entender qué significó la cruz para Cristo. Primero es que no fue un accidente. Él decidió, exactamente como nos llama a nosotros, decidió pasar por esto, ¿no? Fue su decisión. Y por ejemplo, he encontrado un versículo, Filipenses 2:8, que esto dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo tomó esa decisión, que va a pasar por ese camino, ¿no?
y también nos llama a nosotros seguir su ejemplo. Tampoco fue una tragedia inesperada, como la gente suele pensar que la cruz es algo que te viene encima y no puedes evitarlo. En cambio, para Cristo fue un plan que había hecho con el Padre en el cielo desde el principio. Este era el plan y simplemente Cristo seguía un plan que había hecho antes. Por ejemplo, en Hechos 2:23 he encontrado ese versículo que dice: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, a este clavasteis en una cruz por manos impíos y le matasteis. Entonces, él sabía desde la venida en su tierra, desde su venida en la tierra, él sabía que iba por esto, porque era planeado. ¿Y por qué era planeado? Porque era su misión. Él vino a la tierra exactamente por ese motivo. Juan lo dice en su evangelio, donde dice en 1:29, este es el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Y Cristo vino a la tierra con esa misión de quitar el pecado del mundo, de salvar a la humanidad, y sabiendo lo que le espera, aún así ha caminado por ese camino, ¿no? El camino de la cruz. Entonces podemos también decir que para Cristo era un sacrificio voluntario. Él asumió esa decisión y sabiendo que tiene que pasar, se sacrificó porque tenía una misión y porque él por eso venía al mundo, ¿no? ¿Y cuál era la misión de Cristo? Primera de Pedro 2:24 lo explica. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. También, no quiero tardar mucho, también hay versículos en Isaías, incluso todo el capítulo 53 habla de la muerte de Cristo en la cruz, se explica en muchos lugares de la Biblia que Cristo llevó encima nuestros pecados, los llevó a su cruz donde Él murió y después resucitó como había predicho, y en esa cruz de Cristo fueron clavados todos nuestros pecados. Ahora, si me habéis escuchado antes, ya sabéis que mi mente necesita explicarse a sí misma en imágenes o en ilustraciones, digamos, ¿no? Yo, para entender esto de cómo Cristo llevó nuestros pecados, y os invito a que nos imaginemos juntos, me he imaginado a Cristo llevando primero el patibulum, ¿no? La madera en la cual fue crucificado, pero de manera invisible al ojo, pero visible en sentido espiritual. Ahí fueron cargados nuestros pecados. Y yo me imagino que cada hombre pone sus pecados en una mochila. Y encima de la cruz de Cristo se acumulan millones de mochilas, porque Él llevó los pecados de los que han vivido, los que viven y los que van a vivir. Millones y millones de hombres en la tierra y una mochila de pecado para cada uno. Imaginémonos el peso de esas mochilas. Imaginémonos cuán difícil fue por Cristo llevar todo esto. Un esfuerzo inhumano. No sé si un hombre podía llevar tanto peso. Imposible, ¿no? Tenía que ser Dios mismo para llevar todo este peso. De cada pecado, pequeño o grande, una mochila para cada persona. Ahí está la mía, ahí está la tuya. ¿Te la puedes imaginar? Tu mochila ahí colgada en la cruz de Cristo. Hay mucha gente que ni siquiera quiere pensar en esto, ni siquiera quiere imaginarse que sus pecados están ahí pesando en los hombros de Cristo en la cruz.
Pero hay muchos que sí se atreven a aceptar que ahí entre todas esas mochilas hay una que es mía. Pero ahora os pregunto también, ¿te atreves a mirar dentro? ¿Qué hay dentro en esa mochila? ¿Te atreves a sacar uno por uno tus pecados y entregarlos a Cristo cada día, al menos uno, ¿no? Porque eso dice Cristo, cada día tenemos que volver a la cruz, ver qué hay ahí y decir, Señor, ese pecado tú lo pagaste para mí, yo te lo entrego para que llevándolo a tu cruz, aquí se ha crucificado, aquí se ha muerto ese pecado, eliminado de mi vida, perdonado por Dios y ese pecado ya no existe. Yo así he entendido el tomar la cruz cada día. En ese proceso de ir cada día a la cruz de Cristo y mirar qué me pertenece ahí de todo este peso que Él ha llevado para todos, qué me pertenece ahí y que es mío y que por mi culpa pagó este precio, ¿no? Entonces, si yo miro en mi mochila, ahí veo maldad, orgullo, mentiras, no sé, mal hechos, ¿no? También veo sufrimiento que yo he provocado a algunos. También veo mis dolores que no he confesado, no he podido perdonar. También veo las palabras malas que he hablado toda mi vida. Veo muchas cosas, muchas. A veces me asusto. Si yo intento por la mañana mirar en la mochila, es un desastre. Y entonces, yo no puedo ver todo lo que hay dentro en un solo día. Solo me atrevo a sacar una cosita y llevar esta a Cristo, ¿no? Decir, Señor, hoy te entrego este pecado mío. Te doy gracias por morir por ese pecado. Te doy gracias por pagar este pecado. Te doy gracias por perdonar ese pecado. Te doy gracias por trabajar en mi vida para que ese pecado sea eliminado de mi vida, que ya no me cueste más esa cosa, ¿no? Yo así entiendo el hecho de llevar la cruz. Y para que no sea algo que solo yo entiendo y puede ser que lo entienda mal, pues he buscado también versículos que me lo confirman. Por ejemplo, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando yo intento seguir a Cristo, cuando yo intento ir por donde Él ha ido, cuando yo intento vivir la vida que Cristo me enseña, además de negarme a mí misma, ¿qué significa esto? Renunciar al yo que era antes, renunciar a esta Simona que ha vivido hasta ahora. Estoy cambiando por mi voluntad, por mi elección, estoy cambiando a una otra vida. Y esa vida supone que cada día vaya a esa cruz donde cuelgan mis pecados y entregar pecado por pecado a Cristo para que sean limpiados, perdonados, transformados, eliminados. Así entiendo yo. Y también mira, Romanos 6, 6 y 7 también dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. También aquí se habla de que yo soy juntamente con Cristo crucificado. Obviamente no se habla de una muerte efectiva. A mí no me colgaron en la cruz, pero me estoy colgando yo por aceptar lo que Cristo me dice. Si uno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Yo por mi voluntad estoy haciendo esto. Yo quiero
saber qué hay dentro de mi mochila. Yo quiero sacar uno por uno esas cosas malas de mi vida anterior y quiero eliminar todo esto de mi vida. Y una cosa muy importante, que esto es la clave de todo. Cristo no fue a la cruz sabiendo que va a sufrir y morir. Cristo fue a la cruz con un gozo venidero. Él estaba mirando hacia el futuro. Él no estaba mirando a lo que iba a sufrir, sino estaba pensando en la victoria final, en el hecho que por su muerte y por su paga de nuestros pecados, nosotros conseguimos la salvación. Entonces, cuando Cristo había dicho a sus oyentes, ¿no? En el versículo 22, que el Hijo de Hombre tiene que ser muerto y que resucite al tercer día, les daba ya un poco de esperanza. Él no decía, yo tengo que pasar por aquí y morir y nada más, sino le habló desde el principio de su resurrección. Y nosotros aún más, después de la cruz de Cristo, sabemos ya mucho más sobre esto y sabemos que nos espera un gozo venidero. Entonces, cuando dice Cristo, si uno quiere venir en pos de mí, ¿qué me motiva a mí? ¿Por qué motivo voy yo detrás de Cristo? Pues tengo dos motivos. Primero es ese camino de cada día, pasar por el proceso de limpieza, pasar por este proceso de quitar pecado, ¿no? Lidiar con mis pecados y llevarlos a Cristo para que sean crucificados ahí y eliminados. Y también mi otro motivo es lo que me espera al final de todo esto. Volviendo a la persona que decía que su suegra es su cruz, en el momento cuando entendió el llamado de Cristo, en el momento en cual entendió que siguiendo a Cristo vas por un camino de transformación, cuando él empezó a mirar en su mochila y a ver que le hablo mal a mi suegra, que desde antes de que venga ya estoy nervioso, de que no quiero ni verla porque no me gusta, y empezó a cambiar, le voy a ser más amable, le voy a recibir con un poco de atención, le voy a preguntar cómo está, le voy a ofrecer un regalo de su cumpleaños, le voy a aguantar cuando me, me está poniendo, ¿no? Y así poco a poco empezó a ver que su suegra era una mujer maravillosa. Pero él no quiso verla, no quiso entenderla, no quiso conocerla. Y prácticamente, ¿cuál era su cruz? ¿La suegra? No, su cruz era lo que había dentro de su corazón, su maldad, su mal hablar, su mala actitud, su rechazo, todo esto era su cruz. Cuando empezó a lidiar con sí mismo, cuando empezó a mirar a sí mismo cada día y decir, ay, me doy cuenta que estoy así, mejor cambiar, mejor hacerlo diferente, mejor seguir la enseñanza de Cristo que me dice que tengo que ser bueno, que amar a mi enemigo, que hablar bien a la gente, que aguantar cuando no quiero aguantar, que todo esto empezó a poner en práctica. Y poco a poco él cambió, la relación con suegra cambió y ahora son muy buenos amigos, ¿no? La mejor amiga es su suegra. Entonces, yo quería compartir con vosotros esto porque a mí me costó entenderlo y solamente después de entenderlo empezó mi cambio. Yo antes era una persona que ya no quiero ni pensar. En el momento cuando entendí que cada día tengo que lidiar con mí misma y que la cruz que llevo no es otra cosa sino mis pecados y que tengo que mirarlos en la cara y reconocer, sí, ese es mi pecado y quiero llevarlo a Cristo para que lo crucifique ahí, que ya no lo quiero en mi vida. Entonces empecé yo a cambiar. No sé a cuántos de vosotros os hace falta entender esto. Puede ser que ya lo tenéis bien entendido, pero espero que al menos una persona le ha servido.
Y os quiero dejar algunas preguntas para reflexión, si me las encuentro así. Por ejemplo, quiero que penséis, ¿cuál es la parte de vuestra vida más difícil de entregar a Cristo? Porque aquí es vuestro trabajo diario. Es fácil entregar a Cristo cosas que ya no queremos en nuestra vida, pero hay unas que todavía se agarran de nosotros, ¿no? Como era el pueblo de Israel, por ejemplo, andando por el desierto, querían volver a los pepinos y a la carne del Egipto, ¿no? Que sabía bien esa comida. Entonces querían volver a esto. Os pregunto, ¿qué os cuesta? ¿Qué os cuesta entregar a Cristo? ¿Qué hay ahí en el fondo de vuestra mochila que no queréis ver ni tocar? Ahí es vuestro trabajo diario. O esto también, ¿no? Todas las cosas hay que entregarlas, pero estas que cuestan más es un poco más duro. Entonces, cuando hablamos que la cruz es dolorosa, a ese se refiere. No la enfermedad que nos toca. La enfermedad no es la cruz. La enfermedad es algo que puede ser consecuencia de nuestra vida. La enfermedad es, no sé, ando por la calle y me toca un virus. Esa no es mi cruz. Esa tiene esperanza. Puedo orar a Dios y pedirle que me cure. Pero mi cruz es lo que llevo dentro de mi corazón. Y a veces nos cuesta y nos duele y no queremos mirar a la cara a nuestros pecados, no queremos perdonar, no queremos cambiar, no queremos renunciar, no queremos negarnos a nosotros mismos a decir a partir de ahora ya no soy yo esta, voy a cambiar a una otra persona, no que Cristo me cambie. Y también tenéis otra pregunta. ¿Tenéis esperanza que haciendo esto cada día vais a mejorar? Porque si no tenemos esta esperanza, no lo vamos a hacer. Exactamente como un estudiante que va a estudiar después de pasar por exámenes duros, por mucho trabajo, por yo que sé qué dificultades, dice esto ya no lo quiero. Entonces, ¿cuál es su esperanza? ¿Por qué le motiva a un estudiante a seguir? Pues que al final de todo recibirá su diploma y será el ingeniero que quería que sea, ¿no? O el médico, el abogado. Esta es la esperanza. Voy a aguantar y voy a terminar porque al final tendré mi diploma. Exactamente lo mismo con el cristiano. Voy a aguantar, voy a pasar por la dificultad, voy a someterme a Dios, voy a aceptar su voluntad, voy a hacer lo que debo hacer, porque al final seré un hombre mejor. Me estaré liberando de mis pecados, me estaré liberando de los dolores, de las penas que he vivido antes y que ahora poco a poco Cristo me los está quitando. Y recibiré mi corona al final también, ¿no? Este es un motivo. La vida eterna es un motivo para el cristiano para que podamos seguir, porque es verdad, cuando la gente se asusta de ser cristiano por ese motivo de tener que llevar una cruz, pues es verdad, no es fácil, no es fácil. Es un camino de dolor, de sufrimiento, de renuncia, de obedecer una y otra vez, de someterte a Dios, de humillarte, ¿no? Pero es un camino que vale la pena, tanto como Cristo sufrió y resucitó y se glorificó después por su victoria. Así espero que todos podamos ver que al llevar la cruz cada día pesa menos. Es la verdad, cada día la cruz pesa menos porque se está liberando del peso que llevamos. Bueno, que seáis bendecidos. Espero que mi mensaje ha llegado a los que tenían que escucharlo. Y muchas gracias a todos. Bendiciones. Amén.